esta tarde queremos hablar un poquito acerca de Dios va a hacer al cristiano vivir por la fe. Allá en Deuteronomio capítulo 8, el versículo 1 al 3, dice la Biblia: cuidaréis de poner por obra todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, porque viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres. Y acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto. Y luego dice la Biblia, para afligirte. Y luego dice, para probarte. Y luego dice, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió e hízote tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocía, comida dice que no conocías tú, ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Claramente el Señor dice aquí que Él iba la razón que Dios había sacado al pueblo de Israel, que representa ahí la salvación del pueblo de Egipto, ahí con la sangre del cordero aplicada, y es como somos salvos por la pura sangre del cordero que nos limpia y nos salva de nuestros pecados. Pero dice la Biblia que el Señor los sacó para meterlos en el desierto por 40 años, y luego dice la Biblia, ¿para qué? Y luego dice la Biblia, para afligirte. Número 2, para probarte. Número 3, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió e hízote tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo pan. El Señor aquí dice la Biblia que los iba a probar, que los iba a afligir, que los iba a pasar por la prueba para ver qué es lo que iba a haber en sus corazones, a ver si iban a confiar en la palabra del Señor, a ver si iban a obedecer al Señor, a ver si se iban a mantener, haciendo la voluntad del Señor. Y dice la Biblia que la razón que Dios iba a hacer esto era para hacer saber al hombre que el hombre no puede vivir solamente viendo el pan, comiendo el pan y vivir acerca de lo material. Tiene que haber fe en el corazón del hombre. Dice la Biblia allí en Romanos 1:17. Dice la Biblia, mas el justo. ¿Quién es el justo? El justo no es el perfecto, el justo es el que ha sido justificado por la gracia de Dios gratuitamente a través de la fe puesta en la persona del Señor Jesucristo. Como nos dice Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y allá en Hebreos capítulo 10:38, una vez más vemos que ahora el justo vivirá por fe. Ahora el justo vivirá por fe. En Hebreos 11:6 nos dice lo que es la fe. Empero sin fe es imposible, nos dice que no podemos agradar a Dios sin fe. ¿Por qué? Porque si nos allegamos a Dios, entonces tenemos que creer que Dios es. Allá en Hebreos capítulo 11, allá en el versículo 1 nos dice, que es la fe. Dice allá en el versículo 1, dice, pues la fe, la sustancia de las cosas, dice la Biblia, que se esperan. La demostración de las cosas que no se ven. La demostración de las cosas que no se ven. Ahí la palabra de Dios claramente nos enseña que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Y a través de esperar, a través de confiar en Dios, es como podemos obtener la bendición de nuestro Dios. Dios no dice que el cristiano que quiera vivir por la fe, vivirá por la fe, no es una opción.
¿verdad? No es algo que si usted quiere o no quiere, si le da la gana o no le da la gana. La Biblia no dice que el cristiano a lo mejor va a vivir por la fe. La Biblia no dice que el cristiano quizá va a vivir por la fe. La Biblia no dice si le dan ganas al cristiano de vivir por la fe, es lo que él va a hacer. No, dice la Biblia, la única manera de vivir la vida cristiana y poder sobrevivir y salir adelante y tener prosperidad en la voluntad del Señor es que, dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. Así es. El pueblo de Israel era diferente. Dios no quería que el pueblo confiara nomás en el maná y confiaran en el pan y dependieran en lo material para sobrevivir. Lo que necesitamos, querido amigo, es agarrarnos de la mano de Dios y poder ir hacia adelante. El Señor dijo que los iba a afligir en nuestras aflicciones. Dice la Biblia que los iba a probar en nuestras pruebas. ¿Verdad? Dice la Biblia que Dios iba a querer, Dios iba a ponerlos a prueba, para ver qué había en su corazón, a ver si estaban confiando en Dios. ¿Cuál es lo opuesto a la fe? Lo opuesto a la fe era la duda, era la murmuración, eran las quejas, era, ¿verdad?, el no estar contento con las circunstancias, el querer estar en un lugar cuando Dios quería que ellos estuvieran en otro lugar. Es bien importante, querido amigo, que usted entienda que en todas las cosas que Dios deja que pasan en su vida, usted necesita apoyarse en Dios. Cuando una persona vive por fe, eso quiere decir que esa persona va confiando en Dios en todo lo que pasa en su vida y hace todo confiando en Dios y acepta todas las cosas que le vienen a su vida de parte de Dios, sean bendiciones o sean castigos. Nuestro padre, el padre de la fe, ¿verdad? Abraham. Abraham obedeció, dice la Biblia, sin saber a dónde iba. Dice la Biblia, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, sin saber, dice, a dónde iba. Abraham era un hombre que vivía por la fe. A Abraham le vinieron circunstancias, hubo hambres. Ese tiempo cuando le faltó a la fe, Abraham dudó, se fue para Egipto, le fue mal, después volvió y había pan, ¿verdad? Ahí en la casa del Señor y en el pueblo del Señor. Pero Abraham fue un hombre que vivió por la fe. Dice la Biblia algo interesante de Abraham, que sin saber a dónde iba, él empezó a obedecer a Dios. Y qué bueno cuando los hombres obedecen a Dios, ¿verdad? Sin ver los resultados al principio. Muchos de nosotros decimos que vivimos por fe, pero vivimos por razonamiento. Porque tenemos que analizar las cosas. Tenemos que analizar a ver si nos va a quedar dinero para la renta, para el gas, para la comida, antes de dar nuestros diezmos. Tenemos que analizar, ¿verdad? Y a ver si va a trabajar la cosa o no va a trabajar la cosa. A ver si vamos a obedecer a Dios, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios los iba a probar. Dios los iba a afligir. ¿Para qué? Para ver si ellos iban a tener, ¿verdad?, fe en Dios. El pueblo de Israel tenía que aprender a vivir por fe. Allí en el desierto era donde ellos iban a aprender a depender en Dios, a agarrarse de Dios, a esperar en Dios, a confiar en Dios y a ver que Dios, ¿verdad?, podía ayudarles a ellos en sus necesidades. Job, dice la Biblia, Job 23:10, mas él conoció mi camino, probaráme y saldré como oro. Job, de repente usted sabe cómo le vino a él la prueba. De sus 10 hijos fallecieron. En un día perdió todo su ganado, perdió sus trabajadores, perdió su salud. Pero ¿qué dijo Job? Dice, mas él conoció mi camino. Dice, probaráme y saldré como oro. Una vez dijo Job, ahí, aunque Dios me matare, yo voy a esperar en él. ¿Qué es la fe, querido amigo? La fe es esperar, la fe es depender en Dios. La fe, dice la Biblia, después la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. La demostración de las cosas que no se ven. Job fue un hombre que en su prueba, vivió por la fe. Sí batalló un poquito. Usted puede entender aquel día cuando Job maldijo el día en que nació.
¿verdad? Y a veces ahí nosotros somos un poco débiles y a veces decimos como que Dios no me ama, como que Dios no sabe lo que está haciendo, como que Dios, ¿verdad? Y no sé por qué me castiga a mí. Mire como yo estoy, ¿verdad? Soy salvo, estoy empezando a ir a la iglesia, estoy diezmando y a veces le llegan pruebas, a veces le llegan aflicciones, pero querido amigo, dice la Biblia que el Señor los sacó para el desierto, para afligirlos y para probarlos, para ver qué había en su corazón. Y cuando llegue la prueba, cuando llegue la aflicción, usted necesita agarrarse de Dios. Yo recuerdo allí en noviembre del 2007, cuando Dios nos dejó pasar por una prueba a mí y a nuestra familia. Nuestro hijo estuvo casi 4 días muerto, inconsciente, tuvo un accidente motociclista. Ahí estuvo en coma por casi 30 días. Nosotros los primeros 4 días decía el doctor que nuestro hijo prácticamente estaba muerto. Yo recuerdo ahí el segundo día que yo fui a la Biblia y yo vi todos los milagros de la Biblia, el Antiguo Testamento ahí como a las 2, 3 de la mañana sin saber qué iba a pasar con nuestro hijo. Y Dios me ayudó durante ese tiempo a confiar en Dios. Yo me puse a ver el milagro del Mar Rojo, me puse a ver el milagro de la harina de la viuda, me puse a ver el milagro de los 3 jóvenes hebreos, me puse a ver el milagro de Elías y del el río Jordán siendo abierto, me puse a ver el milagro, ¿verdad? De los ciegos, de los paralíticos, y hubo 2 milagros que se quedaron en mi corazón. Uno de ellos fue la conquista del pueblo de Israel, que fue un milagrito chiquito y otro chiquito y otro chiquito, una victoria aquí, una victoria allá, y así iba a ser nuestro hijo. Y le doy gracias a Dios ahí por el milagro del Nuevo Testamento, donde el Señor cambió el agua al vino. Y el gobernador de la ciudad dijo que el agua último era mejor que el principio, ¿verdad? Y ahí yo pensando y el Espíritu Santo dándome entendimiento de que nuestro hijo iba a ser mejor que antes, ¿verdad? Las cosas iban a ser mejor que antes. Y cuando Dios termina con nosotros, querido amigo, cuando Dios nos pasa por la prueba, cuando Dios nos pasa por la aflicción, yo le quiero decir esto, como Job dijo, yo voy a salir como oro, dijo Job. Dios le va a pasar a usted por la prueba. Dios le va a pasar a usted por la aflicción. David fue puesto por aflicción ahí debajo del liderazgo de Saúl. Por 13 años ese muchacho, Dios lo ungió a la edad de 17 años. Él no llegó al trono de Israel hasta la edad de 30 años. Y esos 13 años fueron 13 años de prueba. Yo no sé cuántos años o días o meses sufrió Job o Abraham todo el tiempo, ¿verdad? Pero la Biblia dice que David subió al trono. Allá José, ¿verdad? Cuando José estaba siendo probado, castigado por sus hermanos, ahí puesto en la cárcel, acusado falsamente, José no decía nada. Él no decía absolutamente nada. Ni una palabra de murmuración, ni una palabra de queja, pero qué bonito cuando la Biblia dice que la mano de Dios estaba con José, que la presencia de Dios estaba con José. No deje que el diablo le haga a usted, querido amigo, meterse en la duda cuando esté afligido, cuando esté siendo probado. Usted confíe en Dios y apóyese en las promesas de Dios. Israel fue afligido, Job, bueno, tantos hombres en la Biblia. Va a haber aflicciones, va a haber pruebas. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos confiar en Dios, depender en Dios, esperar en Dios. Usted nomás siéntese, cállese, espere en Dios cuando le llegue esa enfermedad, ese dolor, esa tristeza, ¿verdad? Usted nomás espere en Dios. ¿Qué es lo que nos hace no buscar a Dios muchas veces y no esperar en Dios? Nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia. Querido amigo, sin Dios no podemos servir a Dios, sin Dios no podemos amar a Dios, sin Dios no podemos ser buenos cristianos. Sin Dios no podemos dar, no podemos ganar almas. Sin Dios no podemos predicar. Sin Dios no podemos, ¿verdad?, ser cristianos vencedores. Sin Dios no podemos separarnos del mundo. Sin Dios no podemos vencer la carne, el mundo y el diablo. No podemos vencer las malas amistades y los malos lugares, la mala música, ¿verdad?, las malas actitudes, ¿verdad? No podemos vencer al diablo sin la ayuda de Dios. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo. Pablo no dice todo lo podré. Pablo no decía todo lo pude. Pablo decía todo lo puedo
en el presente. Pablo sabía que cada victoria que él tenía diariamente no era por causa de que él era educado, no era porque él tenía carisma, no era porque él tenía, ¿verdad? Ahí quizá títulos, era porque él aprendió, querido amigo, agarrarse